El desierto se extendía infinito, bajo un cielo ardiente donde los siglos parecían inmóviles. En esa vastedad resonaba el eco de una promesa antigua. Profetas y reyes habían soñado con un Redentor, un ungido que traería justicia a un mundo desgarrado por la oscuridad. Cada palabra pronunciada era fuego eterno grabado en la memoria del pueblo. Isaías había anunciado que una virgen concebiría. Miqueas señaló a Belén como cuna del esperado. Los salmos cantaban sobre un rey eterno, nacido de la casa de David. Las voces eran múltiples, pero el destino era uno. Un Mesías que vendría a quebrar el yugo de la opresión. El murmullo de esas profecías no era un recuerdo muerto. Era un río subterráneo, avanzando en secreto hacia un cumplimiento inevitable. Y mientras los siglos pasaban, los hombres esperaban, atentos al horizonte de la historia, sabiendo que el tiempo de la revelación se acercaba. La esperanza comienza a latir, y en la siguiente página la visión profética se hará más clara, con imágenes que estremecen a quienes escuchaban las palabras de los profetas. Isaías apareció en tiempos de reyes y traiciones, cuando el pueblo se debatía entre alianzas humanas y la fidelidad al Dios eterno. En medio de aquella tensión, su voz se elevó como relámpago en la oscuridad. No anunciaba un Mesías de esplendor inmediato, sino una figura desconcertante. Un siervo sufriente, sin belleza exterior, sin majestad que atrajera miradas, alguien que el mundo despreciaría. Los hombres lo verían y no entenderían. No portaría corona de oro, sino espinas y heridas invisibles para quienes esperaban un guerrero. Y sin embargo, bajo ese velo de debilidad, Isaías vio un poder imposible de medir. Él sería traspasado por rebeliones ajenas, quebrantado por culpas que no eran suyas. El castigo destinado al pueblo caería sobre él, y en esa entrega misteriosa brotaría la paz. Un redentor no por la fuerza del hierro, sino por la obediencia de su espíritu. Un Mesías que vencería, no destruyendo enemigos, sino cargando el dolor del mundo entero. El mensaje desconcertaba, pues la gloria futura estaba oculta en la humillación. El triunfo estaba velado en lágrimas. El camino de la luz pasaba, inevitablemente, por la sombra del sufrimiento. Y mientras esta visión estremecía al pueblo, otra profecía surgía para dar un nombre y un lugar. Belén, la aldea pequeña donde la promesa descendería a la tierra. En los días en que reinos caían y ejércitos extranjeros marchaban sobre las tierras de Judá, otra voz se levantó, la del profeta Miqueas. Él no habló a multitudes fascinadas, sino a un pueblo atemorizado, cansado de invasiones, con la esperanza desgastada. Y sin embargo, en medio de la desesperanza, sus palabras fueron como un faro en la tormenta. Y tú, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá aquel que gobernará a Israel, anunció con firmeza. Belén, un lugar casi invisible en el mapa, una aldea humilde entre colinas de pastores y trigo. No era ciudad de reyes ni de ejércitos. Era el rincón olvidado donde la grandeza del cielo descendería a la tierra. Lo pequeño, lo despreciado, sería escogido. Allí, en la quietud de establos y campos nocturnos, nacería el esperado. La contradicción era evidente. Del rincón más humilde brotaría el poder más grande. Las palabras de Miqueas resonaron a través de generaciones,
como si cada estrella del firmamento guardara silencio para señalar ese punto en la tierra. El pueblo aguardaba, preguntándose cuándo aquella aldea oscura se convertiría en el corazón de la esperanza universal. Mientras los profetas hablaban en visiones y símbolos, los salmos resonaban como un canto perpetuo que cruzaba siglos y generaciones. David, el rey poeta, había derramado en sus versos la sombra de un misterio mayor que él mismo. No dejarás que tu santo vea corrupción, escribió, anunciando que el elegido no sería vencido por la tumba. Otro salmo proclamaba: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Palabras que iban más allá de cualquier rey terreno. Era un lenguaje de eternidad, un himno que escapaba al alcance de coronas mortales. No se trataba solo de un sucesor de David, sino de un trono sin ocaso, de un reino sin fronteras. El Mesías sería rey, pero no al estilo de los reinos conocidos. Su cetro no impondría por hierro, sino por justicia. Su poder no estaría confinado a una nación, sino que abarcaría los confines de la tierra. El eco de estas melodías atravesaba la memoria de Israel, como si cada generación entonara sin saberlo la canción de aquel que aún no había nacido. Y en cada palabra, en cada nota, estaba el presentimiento de una promesa que no podría ser rota. Un reino eterno, indestructible, aguardando el momento de su revelación. No fue una sola voz la que habló, sino un coro disperso a través de los siglos. Cada profeta dejó un trazo, un fragmento del retrato divino. Jeremías anunció un renuevo justo, un rey que gobernaría con sabiduría, trayendo justicia a la tierra. Zacarías vio al ungido entrar en Jerusalén humilde, montado en un asno, desarmado de poder humano pero revestido de majestad invisible. Daniel contempló en visión a uno como hijo de hombre que recibía dominio eterno del anciano de días. Un reinado que no sería destruido jamás. Incluso Oseas y Amós dejaron destellos. Heridas que serían sanadas, un tabernáculo caído que sería restaurado. Cada palabra era como un hilo que, unido a los demás, formaba un tapiz celestial. El pueblo podía ver fragmentos, pero no el cuadro completo. No comprendían cómo un rey podía ser siervo, cómo el sufrimiento podía traer victoria, cómo la muerte podía convertirse en vida. Era un misterio en tensión, un secreto escondido en el corazón de Dios, aguardando la hora en que se revelara la plenitud de su plan. Los siglos avanzaban y con ellos, las heridas de un pueblo que parecía caminar en tinieblas perpetuas. Babilonia había devastado Jerusalén, los muros cayeron, el templo ardió, y la gloria antigua se desvaneció como humo en el viento. Los exiliados lloraban junto a ríos extranjeros, cantando salmos de esperanza mientras sus captores pedían canciones de alegría. En sus corazones solo quedaba la certeza de una promesa aún no cumplida. Los profetas habían hablado, pero ahora el cielo guardaba silencio. El eco de Isaías, Miqueas, Jeremías y Daniel resonaba en la memoria, pero ninguna voz nueva rompía el horizonte. Los imperios cambiaban: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y sobre Israel pesaba la opresión de gobiernos extranjeros. Y sin embargo, cuanto más densa era la oscuridad, más brillaban las palabras antiguas. En cada niño que nacía, en cada mirada al cielo, latía la pregunta: ¿será este el tiempo?
vendrá ya el Mesías prometido. El silencio no era vacío, era una espera cargada de misterio, como la calma tensa que precede a una tormenta divina. En las sinagogas de aldeas y ciudades, los rollos sagrados eran abiertos con temor reverente. Cada palabra escrita parecía esconder un código, una clave para reconocer al ungido. Los escribas memorizaban versículos, los rabinos debatían noche tras noche, y los ancianos repetían a los niños las promesas de los profetas. Nadie quería perderse el día señalado. Algunos buscaban un rey poderoso, capaz de quebrar el yugo romano con ejércitos de fuego. Otros aguardaban a un libertador espiritual, un pastor que guiara con justicia. Los sabios del Oriente también escudriñaban los cielos y los antiguos textos, convencidos de que una señal surgiría entre las estrellas. El universo mismo parecía esperar al Mesías. Era como si toda la creación contuviera la respiración, aguardando el momento en que lo invisible se hiciera carne, y las promesas, historia viva. Las escrituras no eran solo palabras del pasado, eran una llama encendida que mantenía en pie al pueblo, aun en medio de la opresión. Las noches en Israel estaban llenas de suspiros que ascendían como incienso invisible hacia el cielo. Las familias repetían oraciones antiguas, los sacerdotes rogaban en el templo, y en cada corazón se escuchaba la misma súplica: «Ven, Señor, envía a tu ungido». El peso de los imperios era insoportable. Impuestos injustos, soldados extranjeros, la libertad sofocada. En medio de esa carga, el recuerdo de las profecías era la única chispa de esperanza. Hombres y mujeres lloraban por un rey que no se corrompiera, por un pastor que reuniera a las ovejas dispersas, por un libertador que devolviera la dignidad perdida. Cada generación enseñaba a la siguiente que, aunque tardara, el Mesías vendría. Sus pasos ya estaban escritos en los rollos sagrados, y su llegada era tan segura como el amanecer. El clamor colectivo se convirtió en un rugido silencioso, un latido profundo que atravesaba siglos, preparando el terreno para el cumplimiento divino. El silencio de los siglos comenzó a resquebrajarse. Lo invisible se inclinaba hacia la tierra, y los cielos, que habían guardado secreto por tanto tiempo, empezaron a hablar con símbolos y destellos. Los sabios miraban las estrellas con ojos inquietos, convencidos de que los firmamentos eran pergaminos donde Dios escribía su voluntad. Allí, entre constelaciones antiguas, una nueva luz se alzó, como un heraldo silencioso que desafiaba la oscuridad. No era una estrella común, sino un signo vivo, un faro que parecía moverse con propósito, guiando la mirada de los hombres hacia un horizonte aún oculto. El firmamento mismo parecía contener la respiración, como si la creación aguardara el instante en que lo eterno se fundiera con lo humano. Los pastores en los campos, al levantar sus ojos, sentían un estremecimiento inexplicable, un presentimiento de que algo sagrado se acercaba. Y en los cielos, mensajeros celestiales comenzaban a desplegar sus alas. El murmullo de lo divino se preparaba para irrumpir en la historia, no ya en símbolos velados, sino en anuncios claros y directos. La espera estaba a punto de romperse. El clamor del pueblo recibiría respuesta. Lo anunciado por Isaías, Miqueas y David no era un eco muerto, sino una verdad que empezaba a encarnarse en tiempo y espacio. Nazaret era una aldea pequeña, sin murallas, sin esplendor.
Sus calles polvorientas no parecían el escenario digno de una revelación eterna. Sin embargo, fue allí, en lo humilde y olvidado, donde lo divino decidió descender. María, una joven sencilla, vivía entre la rutina del agua, la harina y las labores diarias. Nada en su vida parecía anunciar destino extraordinario. Pero el cielo no mira grandezas humanas, sino corazones dispuestos. Una luz quebró la monotonía de aquella tarde. Un mensajero del Altísimo se presentó, no como una visión fugaz, sino como una voz que estremeció el alma. Concebirás y darás a luz un hijo. Ese hijo no sería como los demás. Sería el prometido, el Hijo del Altísimo, heredero del trono de David, cuyo reino no tendría fin. En aquella humilde casa resonaban ahora los ecos de Isaías, de Miqueas, de los salmos eternos. Lo que los profetas vieron en visiones lejanas, lo que las generaciones anhelaron, lo que los sabios estudiaron en rollos sagrados, todo convergía en aquel instante. La promesa dejaba de ser palabra escrita. Se transformaba en vida latente en el seno de una virgen. En Nazaret, lo imposible se volvió certeza. El misterio eterno había comenzado a tomar forma. El Mesías anunciado ya no era un eco, sino una semilla viva que crecería hasta convertirse en salvación. En la vasta noche de Judea, los campos dormían bajo el manto estrellado. Los pastores, hombres rudos acostumbrados al silencio y al frío, cuidaban sus rebaños en soledad. De pronto, la oscuridad fue rasgada por un resplandor celestial. El cielo se abrió en coros de luz y un mensajero anunció: hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador. El temor se transformó en asombro. Aquellos hombres sencillos, despreciados por las élites, fueron los primeros en escuchar lo que generaciones habían esperado. El cumplimiento no se revelaba en palacios, sino en establos y corazones humildes. Mientras tanto, en tierras lejanas, sabios observaban los cielos. Una estrella diferente, majestuosa y viva, se movía con un propósito claro: señalar el lugar donde reposaba el Mesías. Guiados por ese faro divino, emprendieron un viaje a través de desiertos y montañas. No buscaban un rey terrenal, sino al Rey eterno anunciado por los profetas. Cuando finalmente llegaron, hallaron al niño envuelto en humildad. Y en su presencia, sabios de Oriente y pastores de Judea se inclinaron juntos. Lo pequeño se tornó majestuoso, lo débil se mostró fuerte, y lo profetizado se convirtió en historia viva. El ungido había llegado, y el mundo entero comenzaba a temblar ante el misterio revelado en carne y sangre.